¿Quieres ser coach, pero te encanta acaparar las conversaciones? Mira, la escucha activa es una habilidad básica en el coaching profesional. Así que si quieres saber cómo fortalecerla, acompáñame. En este video vamos a revisarla. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana, gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Pero si es la primera vez que viste con alguno de estos videos, bueno, no lo puedo evitar. Quédate con nosotros, suscríbete, únete a nuestro grupo. En este canal te vas a encontrar muchos videos que están relacionados principalmente con el coaching profesional, ya nos vamos a ir conociendo, pero también te vas a encontrar videos que están relacionados con la motivación y con el desarrollo personal. Y mira, el día de hoy quiero hablarte a ti que estás pensando en estudiar coaching o probablemente ya tienes una cartera de clientes y te dedicas oficialmente a la profesión. Bueno, quiero hablarte acerca de una de las habilidades más importantes para ejecutar coaching profesional y es la escucha activa. Si te pasa que disfrutas las conversaciones, pero terminas acaparando el tiempo o hablando más de lo necesario sin permitirle a la otra persona compartir sus ideas o expresar sus opiniones, puede ser que haya trabajo por hacer en la habilidad de la escucha activa. Por eso, en el coacheo profesional, una de las habilidades más importantes alrededor de la conversación es escuchar con atención. Y en este video quiero compartirte cuáles son algunas de las tácticas sencillas que se utilizan más en el coaching profesional para que puedas practicar la habilidad. Porque como bien lo sabes, todas las habilidades en la ejecución del coaching son necesarias, pero si las practicas, eso con el tiempo te va a permitir ganar maestría y te va a permitir sentirte más cómodo haciendo tus preguntas, tus intervenciones y brindando un acompañamiento que sea de mejor calidad. Así que, bueno, aquí me anoté cuáles son algunas de las tácticas más importantes que hay que tener presente. Y mira, una de ellas es poner atención o escuchar con atención y a veces parece obvio. No sé tú qué pienses, déjame en los comentarios de este video qué opinas, pero en ocasiones pensamos que eso es un tanto obvio, ¿no? Claro que si estoy hablando con alguien, pues le estoy poniendo atención, pero no necesariamente. En ocasiones hay algunas claves o señales que nos permiten identificar si la otra persona está poniendo atención a la conversación o no. Por ejemplo, no se trata solo de que la persona repita el mensaje que está recibiendo, pero hay otro tipo de acciones que son efectivas, como por ejemplo hacer contacto visual, seguir a la otra persona asintiendo para que vea que estamos prestando atención. Es adecuado, por ejemplo, no cruzar las piernas o cruzarte de brazos o simplemente estar mirando para otro lado. En ocasiones, cuando evitamos el contacto visual y estamos mirando para otro lado, o por ejemplo, si estamos en una conversación y estamos mirando alguna pantalla o a través de una ventana, eso puede hacer sentir a la otra persona que no le estamos prestando atención. Y aunque tú probablemente pudieras retener el 100% del mensaje que estás recibiendo, pues la otra persona se ha quedado con una mala experiencia porque puede pensar que no le estamos brindando nuestra atención al 100%. Por esa razón, esta es una de las tácticas más importantes, estar realmente presente en la conversación. Ahora, otra de las tácticas que nos van a ayudar muchísimo a reforzar la escucha activa es poner atención al lenguaje no verbal. Y mira, tú y yo podríamos pensar que en cualquier tipo de conversación, para transmitir un mensaje, lo más importante son las palabras. O tal vez las palabras podríamos creer que es el componente principal. Y sin embargo no es así porque esto representa menos de un 10%. Ahora, tú dirías, bueno, pero ¿qué es lo que tiene mayor impacto cuando estamos transmitiendo un mensaje? Y generalmente el componente mayor es el tono de voz y el lenguaje no verbal. Ahora,
poner atención al lenguaje no verbal es importantísimo en un proceso de coaching y en cada una de las conversaciones. Porque, por ejemplo, el cliente puede decir que ha comprendido perfectamente la información o que todo va avanzando en orden, pero si notamos en su lenguaje no verbal que se le ve preocupado o que está angustiado o notamos alguna expresión facial diferente, pues quizás el mensaje que nos está transmitiendo es diferente a lo que sus palabras están diciendo en ese mensaje. Por esa razón, en las sesiones de coaching es importantísimo poner atención a estas señales no verbales. Ahora, por otro lado, también es necesario afirmar lo que estás escuchando en la conversación. Puedes hacer comentarios del tipo, en resumen, las ideas que me quieres transmitir es esto y esto. ¿Está correcto? ¿Te estoy siguiendo correctamente? ¿O la conclusión que me acabas de compartir es esta? ¿O tu opinión más importante sobre esta decisión es esto? Y con esos comentarios estamos reforzando que estamos conectados en la conversación y que estamos prestando atención. Ahora, claro que también es necesario que puedas hacer una evaluación puntual al día de hoy sobre cómo te encuentras en tu desarrollo de esta habilidad de la escucha activa. Si de pronto me dices, Liliana, pero alguna de estas tácticas o tal vez las tres ya las he implementado y las estoy trabajando, pero me sigo encontrando con que en las conversaciones de coaching me encuentro desenganchado o no estoy logrando conectar con el cliente o me encuentro cayendo en algunos errores de comunicación, bueno, probablemente sea necesario continuar reforzando la escucha activa. Ahora, ¿cuáles son algunos de los errores que se pueden presentar? Mira, uno de los errores comunes es hablar mucho más que tu cliente. Ahora, esto es un riesgo verdaderamente y te diría principalmente porque puedes caer en el coaching con dirección o en el coaching con directividad y eso, por supuesto, te puede mover completamente la forma de ejecución y de llevar ese proceso de coaching en particular. Ahora, si apenas estás escuchando estos conceptos o son nuevos para ti, te diría de forma rápida que el coaching con dirección significa que nosotros estamos dando consejos, estamos dando soluciones o estamos brindando los siguientes pasos para que el coachee llegue a su meta o consiga el objetivo deseado. Mientras que el coaching no dirigido o no directivo, que es lo mismo, se refiere a que nosotros vamos a brindar acompañamiento y a través de nuestras intervenciones le ayudaremos al cliente a que solo saque sus propias conclusiones, a que solo tome sus decisiones, establezca qué acciones quiere tomar y llegue a la meta en cuestión. Ahora, habiendo aclarado eso, cuando tenemos algún área de oportunidad en la escucha y de pronto tenemos la tendencia a hablar más que el cliente y acaparar las conversaciones, eso puede hacer que estemos tentados a dar recomendaciones, a empezar a dar consejos, a transmitir juicio, a transmitir nuestras opiniones o lo que pensamos al respecto de la situación por la que está atravesando nuestro cliente. Y eso completamente es un riesgo en la ejecución. Así que es importante tomar nota al respecto. Ahora, eso también va de la mano con otro error común en la comunicación, que son las interrupciones. Mira, quisiéramos realmente estar conectados al 100% en todas las conversaciones de un proceso de coaching, pero a veces cometemos el error de estar interrumpiendo, de no permitirle al cliente terminar o expresar sus ideas. Y eso hace que con el tiempo la persona simplemente deje de compartir información o se desmotive por el hecho de que va a preferir que tú llenes esos espacios en el proceso de coaching. Así que hay que evitar interrupciones y darle mayor libertad al coachee en la conversación. Y por último, es importantísimo evitar el error de pensar constantemente en lo que quieres decir, en la siguiente pregunta que quieres formular o cuáles van a ser las intervenciones que quieres usar en la conversación en lugar de estar presente al 100% con tu coachee.
manejando una escucha global, una escucha con presencia plena en el momento de la conversación. Evitar estos errores te va a ayudar a elevar muchísimo la calidad de la conversación, pero también de los avances y los logros que vaya haciendo tu coachee en el proceso de coaching. En resumen, te diría, la escucha activa es una habilidad básica y necesaria en el coacheo profesional. Trabajarlo poco a poco en cada una de tus conversaciones hará que el coachee se sienta más conectado, que se sienta comprendido y sobre todo a que no invierta tiempo en explicaciones innecesarias o en recordarte detalles que probablemente te compartió con anticipación. Así que bueno, ahora ya lo sabes, ahí tienes las tácticas más utilizadas en coaching profesional para que puedas implementarlas de forma fácil en cada una de tus sesiones de coaching. Además, tienes cuáles son los errores más comunes que se presentan en las conversaciones para evitarlos y elevar la calidad de tus procesos. Bueno, como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Déjame en los comentarios de este video cuál de estas tácticas pondrás en práctica en tus siguientes sesiones. Y bueno, como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.